Bendiciones. Entiendo de que han tenido un día bien interesante, ¿no? Por decirlo así. Yo no estuve acá, pero entendiendo, compartí con varios de ustedes y entiendo de que ha sido un día productivo, digámoslo así, ¿correcto? Un día productivo. Decía Jesús cuando los vinieron a buscar en el templo, ¿se acuerdan? Cuando él de jovencito se fue y se perdió de los padres, y la respuesta de Jesús fue: en los negocios de mi Padre debo de estar, y estuvo ahí. Así que ustedes estuvieron en el negocio del Padre. Quiero compartir en esta noche, y si me ponen allá, Philip me puede colocar en la pantalla, o la pantalla, como dicen ustedes. Nosotros los paraguayos no lo hacemos. Yo quiero compartir con ustedes sobre un tema de mi misión es servir a mi generación. Ayer estuvimos hablando de ser relevantes y con propósito en nuestra generación, y yo les compartí este tema que tiene que ver con si pueden prenderlo ahí, apagarlo, ahí va. ¿Puedo ya? ¿Listo? Un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión crea un gran discípulo de Jesucristo. Y si hay algo que quiero que se puedan grabar es esto, que puedan llevarse: tener un gran compromiso por el gran mandamiento y la gran comisión para llegar a ser grandes discípulos de Jesucristo. Porque si vamos a hablar de la centralidad del Evangelio, es esto. Y yo les compartí rápidamente sobre el impacto de movernos rápidamente, con valentía, con coraje, siendo abierto a los cambios, siendo creativo con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen algo en sus manos que sirve o que puede servir para el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra? Amén. Dice la palabra de que Dios es un Dios de generación. Porque dice la palabra que Él es el Dios de Abraham. Esta mañana estuve compartiendo con ustedes, Él es el Dios de Abraham. Elías dice: tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel. Y dice el Salmo 145:4, dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y saben, cuando yo veo aquí generaciones más adultas, voy a ser muy cuidadoso, más adultas que yo, y otras generaciones más jóvenes, dice la palabra que nosotros de generación en generación celebramos lo que Dios ha hecho. Amén. Lo celebramos que lo hizo nuestros antepasados, lo celebramos de que Él está haciéndolo hoy, y celebramos de que lo va a hacer en el día de mañana. Estuve compartiendo esta mañana de Elías, que era un influencer, que era un influenciador de la cultura, y él tuvo un discípulo llamado Eliseo que lo siguió paso a paso a Elías y fue influenciado por él. Quiero presentarles tal vez a una persona que no conozcan ustedes. ¿Cuántos conocen a Marilyn Manson? Nadie. Hay algunos que escucharon de Marilyn Manson. Marilyn Manson, déjenme relatarles rápidamente de este influencer y luego les voy a contar por qué. Él es ministro de la iglesia de Satán, un músico muy controversial que ha influenciado a miles y miles y miles de jóvenes a lo largo de todo el mundo. Miren nomás, si ustedes no me creen, hice una pequeña estadística de lo que él tiene. En Facebook él tiene 6.9 millones de seguidores. En Twitter 1.2 millones. En Instagram él tiene casi 7 millones de seguidores. Y en YouTube 3.5 millones de seguidores. Este señor, cuando comunica, los jóvenes, la gente para la oreja. Como decimos, si un burro rebuzna, los demás paran la oreja. ¿Okay? Este es realmente un influenciador fuerte. Él dijo lo siguiente en una entrevista a Time Magazine. Él dijo: la provocación causa reflexión. La provocación causa reflexión. Hace que las personas se detengan y usen su cerebro por un momento. Y la mayoría, dice él, de la gente no quiere usar su cerebro. Y posiblemente me dirás: ¿por qué trajiste a este hombre a esta reflexión? ¿Por qué no usaste a un Billy Graham, que era un influenciador de masas, de miles de personas?
Bueno, sencillamente porque este señor Marilyn Manson es parte de nuestra generación también. Y es un hombre que tiene mucha influencia. Y acá está el punto central. Si yo no me detengo a usar mi cerebro, como él dice, para estudiar lo que dice el señor Marilyn Manson, de lo que él publica, lo que él hace, canta, lo que hace él, entonces yo no voy a entender cómo llegar a influenciarle a este señor Marilyn Manson con el evangelio y la palabra de Dios. Entonces me consta a mí de conocer a mi generación, y de eso quiero hablarles en esta noche. Dice la palabra en Hechos, capítulo 13, 36. Escuche bien. Dice de David, usted lee el libro de Hechos, capítulo 13, y cuando llega, no dice nada más de David, pero cuando llega al versículo 36, dice lo siguiente: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, él durmió, es decir, murió. ¿A quién sirvió David? A su propia generación. No la generación pasada, no la generación emergente, no otra generación. Él le sirvió a su propia generación. El epitafio de David, en la tumba de David, en la lápida de la tumba de David, dice allí: aquí duerme David, quien sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Déjame preguntarte, ¿qué dirá tu lápida? ¿Qué dirá tu tumba? ¿Qué versículo pondrían allí? ¿Qué frase dirían allí? ¿Dirían algo en relación a que aquí duerme una persona que sirvió a su propia generación? La centralidad del evangelio, si lo ponemos de esa manera, dice Jesús: yo vine para servir y no ser servido. Y luego él dice más adelante: ejemplo yo les he dado a ustedes, hagan lo mismo. En otras palabras, Dios nos llamó a servir a nuestra generación. Y si es así, entonces yo tengo que hacerme 3 preguntas en referencia a esto. ¿Qué significa servir a mi generación? Y más aún todavía, ¿quién es mi generación? Déjame preguntarte, ¿conoces tú a tus vecinos? ¿Sabes lo que hacen tus vecinos? ¿Sabes lo que miran tus vecinos? ¿Lo que consumen tus vecinos? Es decir, ¿sabes lo que hace tu generación? Otra pregunta: ¿qué piensa y qué hace mi generación? ¿Por qué? Porque si yo no conozco a mi generación, difícil voy a poder predicarles, difícil voy a poder compartir con ellos el mensaje de la palabra de Dios. Y eso se me da una ocasión de revisar un poco las generaciones. Y vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hablar de nuestras generaciones. ¿Está bien con ustedes que hablemos de nuestras generaciones? Ok. Vamos con la primera generación. Es la generación de los procreadores, los nacidos entre 1946 y 1964. Levánteme la mano los que nacieron en esta generación de este año. Perfecto. Ahora sabemos quiénes son los ancianos de la sala y vamos a respetarlos de acuerdo también con ello. Esta generación, voy a repetir algo que ustedes conocen porque es parte de generación de ustedes. Se les llama procreadores porque nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los hombres llegaron a la casa y pues comenzaron a procrear. Por eso se les llama los procreadores. Algunas de las características de los procreadores es esta. Las familias tenían en promedio entre 4 a 6 hijos. Definen la ética del trabajo y miden el éxito por día, semana, mes y año, y todo en su famosa agenda. ¿Se acuerdan? Hay algunos que llevaban, mi papá nunca se separaba de su cuadernito, su agenda, la sacaba y ahí tenía anotado todo. No solamente los contactos, ahí tenía anotado qué tenía que hacer, era la agenda. Otras cosas interesantes que hacían estos procreadores: usaban la máquina de escribir. ¿Se acuerdan de la máquina? Ahora ya veo, dicen, sí, esa yo usaba. ¿De qué era? ¿De cuál marca era tu marca? ¿Qué era? Olimpia. Ok, mira, acá hay una hermana que se acuerda de su máquina. Consultaban enciclopedias. ¿Se acuerdan de las enciclopedias? Sí, que venían todos los sábados a venderle el nuevo tomo de la enciclopedia. Te falta el tomo número 11, te decían. Usaban teléfonos rotativos. ¿Se acuerdan de estos? En el negocio y en la empresa le ponían un candadito. ¿Se acuerdan del candadito? Para que no llame el empleado, porque cada llamada compraban por pulso.
Las noches se alumbraban con lámparas, querosén y lampión. Cambiaban los canales usando la famosa perilla del televisor. ¿Se acuerdan? Era el ejercicio más grave, profundo que uno tenía que hacer. Caminar al televisor, cambiar al siguiente canal, porque había solo 2 o 3. Nos reímos, pero esa es la generación de estos baby boomers, le llaman, o procreadores, etc. Ahora, interesantemente, nos reímos un poco de nuestra generación y de las cosas raras que hacíamos. Pero interesantemente, los procreadores, dice la Universidad de Gordon Conwell, en los años 1970 había más de 240,000 misioneros repartidos por todo el mundo. 240,000 misioneros repartidos por todo el mundo que eran parte de esta generación. Y dice esta Universidad de Gordon Conwell que los misioneros últimamente han reducido drásticamente. Muy bien, vamos con la siguiente generación, que es la generación X. Los nacidos entre el 65 y el 80. ¿Quiénes han nacido? Acá tenemos algunos más. Me alegra muy bien. La generación X han sido también llamado generación sándwich porque quedaron atendiendo a sus padres y atendiendo a sus hijos, metidos en un sándwich. Yo soy de la generación X. Tuve que atender a mis padres de ancianos y también a mis hijos que iban creciendo. Time Magazine lo resume de esta manera: la generación X posee un sentido borroso de su identidad, pero una preocupación monumental por los problemas de las generaciones pasadas que dejaron muchos problemas por resolver. Mi generación ha tenido que resolver muchos dilemas, muchos problemas. Algunos de ellos, falta de confianza en el liderazgo, incremento en el divorcio y el aborto. Crecimos con la música del MTV, de los videos musicales. ¿Qué usábamos nosotros? Los famosos Walkman. ¿Se acuerdan de los Walkman? ¿Cuántos tuvieron un Walkman? A ver, ahí está, ellos tienen. Escuchaban e imitaban a Michael Jackson. Las mujeres se hacían permanentes, ¿se acuerdan de las? Sí, las hermanas ahora sí se ríen, sí. Ya las pillamos. Sí, las famosas permanentes. Y crecieron con uno de los padres. Esta es la triste realidad de la generación X. Muchos de mi generación crecieron con uno de los padres en sus hogares. La generación X es también la que ocupa los cargos más altos en la mayoría de los bancos. 7 de los presidentes de Latinoamérica son de la generación X. Es decir, somos parte de la generación del presente. Vamos a avanzar, vamos a ver si encontramos algunos más aquí en la sala. Generación milenial, los nacidos entre el 81 y 96. ¿Hay algunos? Ajá, muy bien. Oye, acá hay mileniales. Muy bien. Esta generación ha crecido con la mayor auge tecnológico que ha habido en la historia de la humanidad. Mis padres se acuerdan cuando no había todavía radio. Se acuerdan cuando vinieron el blanco y negro. Se acuerdan cuando vinieron el color y se acuerdan también cuando tuvieron internet. Pero la generación milenial solamente ha crecido mayormente con la internet. Algunos datos: nacieron y crecieron naturalmente con la internet. Ahora hay un dato interesante que les quiero presentar. Ellos creen que ahora se comunica mejor. ¿Cuántos están de acuerdo de que los millennials hoy en día se comunican mejor solamente con tecnología digital? Levánteme la mano. ¿Por lo menos una? Los millennials, díganme ustedes, ¿creen de que se comunica mejor hoy en día, sí o no? ¿Quién dice sí? Philip, ¿qué dice? ¿No? Depende, entonces me dice ahora. Acá hay un dato interesante de los millennials. Les interesa menos el sexo, según las estadísticas. Estadísticas dicen que los millennials están interesados menos en el sexo, y eso es preocupante. Les encantan los selfies, eso sí, se concentran en sí mismos. Contrariamente a lo que se piensa, los millennials no son expertos en la tecnología, pero sí dependen de la tecnología. Y yo quiero que tú mantengas en mente por qué estoy mencionando todas estas generaciones,
Porque eso, si yo entiendo cómo funciona, cómo piensa la generación milenial, cómo piensa la generación X, yo puedo comunicarles mejor el mensaje de la palabra de Dios. Imagínense que yo a lo milenial agarre una máquina de escribir, tiki, 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 taca, taca, tuki, y le voy a escribir. Jamás no voy a poder llegar a comunicarles con efectividad a ellos. Y conversamente también, si hay un joven milenial que quiere comunicarse con su abuelo y le escribe en WhatsApp rápido, como mi hija me enseñaba, todo tiene que ser abreviado. X significa por y Q significa qué. Y yo trato de leer eso y yo le hago leer a mis padres. No, jamás van a entender eso. Vamos adelante con la generación Z, a ver si hay alguien en la sala. Los nacidos entre el 97 y 15. ¿Hay alguien nacido después del 97 por aquí? Allá tenemos uno. Tenemos un representante de la generación Z. La característica de la generación Z se caracteriza por ser lo que ellos son. Es decir, no viven una doble vida. Si no te gusta como yo vivo, es tu problema. La generación Z piensa linealmente, perpendicularmente, transversalmente, de todas las maneras posibles ellos piensan. Es decir, lo que el término dice de multitasking o multitarea, ellos lo han perfeccionado. Pueden hacer un montón de cosas a la misma vez. No sé si bien, pero lo hacen. Otras cosas interesantes, son emprendedores y expertos en la tecnología. Y acá está un dato muy interesante. Tienen muy en claro sus prioridades. Un smartphone roto tiene que ser reparado ahora. Son motivados para contribuir al mundo. Son altamente educados, tienen diversidad cultural, tienen deseo por tener experiencias personalizadas. Y usan su teléfono inteligente mínimamente 15 horas a la semana. Son datos interesantes. ¿No lo creen ustedes? Ver cómo cada generación es particular. Cada generación tiene sus cualidades, tiene sus pros y sus contras. Cada generación vive en su momento. Y yo debo de entender cómo voy a comunicarme con cada una de esas generaciones. Les traigo rápido algunos datos demográficos del Paraguay, del Uruguay. El censo del año 2021 marca lo siguiente, que dice 20% son de 0 a 14 años de la población, 38% son de 15 a 34 años, 27% son de 35 a 64 años y 15% de la población uruguaya tiene 64 años o más. Ahora, si tomamos este censo hace 50 años, era casi al revés. Hoy en día tenemos 58% de la población uruguaya que tiene 35 años para abajo. Es decir, más de la mitad de los uruguayos son jóvenes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora hay un dato preocupante. Si yo miro acá en la sala, el 58-60% aquí de la población de que estamos acá, somos cincuentones, sesentones, setentones y bueno, ahí vamos a parar. Entonces, esto nos obliga a repensar lo siguiente. ¿Cómo hacer evangelismo y discipulado para alcanzar esta población joven? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra forma de hacer los cultos? ¿Qué tenemos que cambiar? Yo no sé si hablaron ustedes eso en este día, pero en algún momento tienen que hablarlo. ¿Cómo hacen ustedes iglesia para poder alcanzar a diferentes generaciones? ¿O cómo reempaquetamos el mismo mensaje de la palabra de Dios para que sea consumible y entendible para toda la gente? Yo quiero darte en esta noche 4 acciones para servir a esta generación. Si quieres, toma nota. Tengo entendido que lo están grabando, también pueden mirarlo después. Pero alguien me dijo esta tarde, me dijo, yo tomo nota para no dormirme. Ok, como quieras, toma nota de lo siguiente. En primer lugar, tengo que ser un estudiante y no un crítico. Yo debo de ser un estudiante y no un crítico. Hay personas que cuando no entienden algo comienzan a criticar. No están aquí. Estoy hablando de otra gente que está allá afuera. ¿Están de acuerdo conmigo, no?
Hay gente que dice, siempre lo hicimos así y bueno, seguimos haciéndolo así porque es así como lo hacemos. En alemán nosotros tenemos un dicho, wir haben das so. Los alemanes aquí entienden, que significa, así lo hacemos. Así es como lo hacemos. Déjeme ilustrar. Recuerdo que a los 12 años me había comprado mi primera cámara fotográfica. Sí, ¿se acuerda? Ahí se ríen algunos porque la reconocen. Yo tomaba fotos, se llenaba el rollo y tenía que enviarlo en un sobre a Rochester, New York. Después de 3 semanas me regresaban mis benditas fotos solamente para darme cuenta de que no habían salido bien. Sí. ¿Sabe? Tanto me interesó la fotografía que yo aprendí a arreglar cámaras fotográficas. Mi profesión para ganarme mi pan diario por 12 y algo de años ha sido arreglar equipo fotográfico. Me interesaba mucho eso y lo hice muy bien, sabía lo que hacía, ganaba buena plata con ello. La gente rompía sus cámaras y yo las arreglaba. La desgracia de otros era mi bendición. Entonces, estábamos escuchando que un día iba a llegar la cámara digital y nosotros dijimos, eso no va a funcionar, nadie va a comprar una cámara digital porque tienen que comprar un rollo, ahí hay que revelarla y las fotos salen mucho mejor cuando salen en rollo, impresos, y ahí nos dimos cuenta cuán errado estábamos. Y no nos preparamos a tiempo para hacer el paso hacia lo digital. De hecho, se cerró el negocio. Y simple y sencillamente, porque no nos pusimos nosotros de estudiantes, sino que nos pusimos del lado de los críticos. Eso me hace pensar, nunca dejes de ser un estudiante. ¿Sabes por qué? En Proverbios capítulo 9, versículo 9 dice lo siguiente: instruye a los sabios y se volverán más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. En otras palabras, no pierdas la oportunidad de aprender algo. Tienes 60 años, aprende algo. Tienes 70 años, aprende algo. A los 75 años, mi madre abrió su cuenta de Facebook. ¿Sabe por qué? Ella quería aprender a usar Facebook y tener su cuenta de Facebook. ¿Por qué? Porque quería comunicarse con los nietos que estaban repartidos por todo el mundo. Ella quería ver las fotos de sus nietos, quería estar en contacto con sus nietos. Así que me puse a enseñarle a mi madre a usar Facebook. Para pensar, el próximo producto o servicio o forma de hacer algo casi nunca viene de la generación pasada. Y si es así, yo tengo que aprender. No me queda otra. Tengo que seguir aprendiendo. Segundo, lo que quiero que pongas atención es esto. Tienes que mantener tu mente y tus ojos bien abiertos a lo que Dios está haciendo. A ver, ¿cuántos de ustedes creen de que Dios está obrando? Amén, obvio. Y sigue obrando continua y constantemente, ¿correcto? Entonces yo debo de tener mis ojos abiertos, mis oídos abiertos, mi corazón abierto para decir, Dios, ¿dónde estás obrando para que yo me sume a tu obra? ¿Sabe por qué? La oración equivocada es decir, Señor, por favor, ven y ayúdame en lo que yo estoy haciendo. La oración correcta es, Señor, ¿dónde estás obrando? Allá, yo quiero estar donde tú estás obrando. ¿Y sabe qué? Esto es interesante porque Henry Ford, creador de los autos Ford, dijo lo siguiente: la gente puede tener el modelo T en cualquier color que quisieran tenerlo, siempre y cuando que sea negro. En otras palabras, pedí tu modelo T, no hay problema. ¿Qué color querés? Negro. Ese es el mejor. En otras palabras, mire, tenemos que cambiar esta mentalidad que hemos pasado por Zoom, por la pandemia. Hay muchas personas que han dicho, mire, cámbienme todo, pero no me cambien mi templo por una sala Zoom. No me cambien mi música de la iglesia, del estilo como siempre lo hemos tenido. No me cambien la metodología, porque queremos seguir haciéndolo de esa manera. Y eso es errado. Debemos de mantener los ojos abiertos, oídos abiertos. Hay cosas que no nos van a gustar. Pero Dios sigue trabajando y Él sigue trabajando en cada generación.
1 Corintios 16:13 dice, manténgase siempre en estado alerta y confiando en Cristo. Y yo quiero dejarles este pensamiento. Líderes con mentes cerradas, escuche bien, líderes con mentes cerradas cierran las mentes de otros. Si en tu iglesia no hay una renovación, si en tu iglesia no están llegando jóvenes, si en tu iglesia están estancados, es muy probable que tú estás también estancado y no estás permitiendo de que Dios pueda renovar ese mover del Señor. Y eso me pone a poner estas tres preguntas. ¿Cómo respondes a una persona que viene con una nueva idea? ¿O cómo respondes a una idea que no fue tu idea? Porque muchas veces decimos, yo tengo las mejores. ¿Quiénes tienen las mejores ideas acá? ¿Verdad que sí? Todos tenemos las mejores. Yo tengo las mejores ideas, no ustedes. Yo tengo las mejores ideas. ¿O cuándo fue la última vez que alguien vino con una nueva idea y tú dijiste, vamos a probarla? Vamos a probarla. La clave en todo esto es estar dispuesto a probar algo nuevo. Ok, tercer punto. Yo quisiera que podamos reemplazar la palabra ¿cómo? Con la palabra wow. A ver, digan todos conmigo la palabra wow. Sí, vamos a decirlo una vez más. Wow. Ok, ahora lo vamos a decir de otra manera. Y les quiero enseñar a decir la palabra wow de otra manera. Lo vamos a decir con más inflexión, con más pasión, lo vamos a decir más suave y lo vamos a decir de esta manera. Wow. Ahora digan conmigo de esta manera. Wow. ¿Sabe por qué? ¿Cuánto no te gustaría que tú vayas junto a tu supervisor o junto a alguna persona en particular y tú compartas una nueva idea, una nueva visión y tu jefe o tu supervisor o la persona que te escucha te diga, wow, qué buena idea? En vez de decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr aquello? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo? Ahora escúchenme bien. Yo también hago mis presupuestos. También tengo que responder a reuniones como ustedes estuvieron aquí todo el día. Pero ¿qué te costaría simple y sencillamente decir, wow, qué interesante? No te costaría nada. Solamente te costaría poner asombro. ¿Sabe por qué? Es muy probable que pierdas la siguiente idea brillante simplemente porque dijiste ¿cómo? En vez de decir wow. Wow. Déjenme ilustrar este tema. Mujeres casadas, ustedes conocen a sus esposos, ¿verdad? Su esposo llega a la casa con esta nueva idea fascinante. Amor, he visto este televisor 4K, LED, con surround sound. Yo lo pondría ahí, sería mi sala de cine. O vienes con esa idea famosa de encontré un nuevo auto, es de los más espectacular, o esa moto, o ese nuevo teléfono, y tú vienes entusiasmado a la casa para contarle a tu esposa de lo fabuloso que es esta nueva cosa, y tu esposa dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Saben, esposas? Yo creo a veces el Señor les ha dado una escopeta espectacular. Cada vez que los hombres vienen a la casa, ¡pum! ¿Cómo? Y yo quisiera sacarles a ustedes ese temor. ¿Sabe por qué? Porque los hombres nosotros tenemos muchas ideas y a veces no las cumplimos. Pero nos encantaría que podamos llegar a la casa y nuestra esposa dijo, wow, mi amor, qué buena idea. Excelente, sabiendo de que no va a pasar eso de todas maneras, pero por lo menos le hiciste sentir bien a tu esposo. Dime si no es así. Esposo, deme la razón, por favor. Eso, ahí tengo 2 manos, 3 manos. Alguien levanta todas las manos y los pies también. Déjenme ilustrar esto. Padres, seamos padres y abuelos, wow, si quieren también serlo así.
Recuerdo el día que mi hija Rebeca vino del colegio y dijo, papi, mamá, con mi amiga en el colegio queremos abrir un restaurante. Sí, no tenía, ¿cuántos años habrá tenido Sigrid? 10 años. Vino a la casa entusiasmadísima, vamos a abrir un restaurante, papá. Y con Sigrid, les confieso, mi primera intuición fue decir, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Restaurante? Pero decidimos decirle, ¡wow! ¡Qué interesante! Buena idea. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y qué sé yo cuánto? Ellos armaron un menú. Nos invitaron al restaurante a comer un día. Fuimos con Sigrid, nos sentamos. Ellos trajeron el menú, ya estaba hecho, no había muchas opciones, pero ya estaba escrito allí. Y nos trajeron el menú. Comimos del restaurante de de mi hija con su amiga. Y después de comer, del almuerzo, nos sentamos. Hicimos un papel, sacamos y comenzamos a ponerle números y rubros y listas, etcétera. Y les dijimos a ellos, comiencen a trabajar. Nunca en la vida vimos a nuestras hijas trabajar como ese tiempo. Todo era trabajo porque querían ganarse plata, que hacer esto, que aquello, que planificaban aquello. Nunca abrieron su restaurante. Pero una cosa ellos aprendieron. A planificar, a soñar, a ahorrar. Simplemente porque dijimos, wow. Mi hijo un día regresó con una de esas locas ideas también. Él venía con otra idea, con su amigo. Ellos querían construir un karting. ¿Saben lo que es un karting? Sí, un karting con motor. Y habían soñado de un karting con motor, eran jovencitos también. Y la misma cosa sucedió otra vez. Yo le dije, wow, ¿y cómo lo van a hacer? Y papá, así. Fuimos a una ferretería, fuimos a buscar esos motores de gasolina para cortadora de césped. Fuimos a ver cuánto costaba eso. Hicimos los planos. Ellos armaron el karting sin motor, pero lograron cumplir un sueño que ellos soñaron. Simple y sencillamente. Porque nosotros decidimos no matar el sueño con un cómo, sino, wow, qué buena idea. Para pensar en lo siguiente, tu mayor contribución en este mundo, tal vez no es algo que tú hayas hecho o logrado, pero tú has ayudado a alguien para lograrlo. Si tú puedes sentarte algún día y decir, yo fui parte de ese proyecto. Yo no lo cumplí, yo no lo hice, pero yo simple y sencillamente fui parte porque oré al respecto, apoyé la obra, dije, wow, sí, buena idea, vamos a probarlo, en vez de decir, no, ¿y cómo? Y todas las excusas. La cuarta es esta. Debo de hacer mejores preguntas. Debo de hacer mejores preguntas. ¿Sabes? Si mantenemos una mente abierta, decimos wow a los proyectos que Dios tiene para nosotros, entonces también debemos de aprender a hacer mejores preguntas. ¿Por qué? La respuesta que tú recibirás dependerá de la pregunta que tú hagas. La respuesta que tú recibirás depende de la pregunta que tú hagas. Si alguien me estaba comentando ayer, creo que fue, que comenzó a trabajar con un vecino, no me acuerdo quién era, y comenzó a hablar del vecino y que tuvieron una oportunidad del vecino que vino que ya no quería seguir viviendo. Y eso creó una expectativa para comenzar a hablar y hicieron las preguntas correctas. Muchas personas no se abren con nosotros porque no sabemos hacer las preguntas correctas. Porque inmediatamente sacamos las 4 leyes espirituales, la Biblia, y tenés que hacer y tenés que aceptar. Haces la oración ahora, haces la oración. Y la gente se cierra. La gente no quiere ese tipo de personas. Pero si alguien viene y le pregunta, ¿cómo te va en tu trabajo? ¿O cómo estás en la familia? ¿Puedo ayudarte con algo? He visto que tu patio no está tan lindo. ¿Necesitas ayuda con algo de eso? Albert Einstein dijo lo siguiente: si yo tuviera 1 hora para resolver un problema en mi vida y mi vida dependiera de ello, yo usaría los primeros 55 minutos para determinar las preguntas adecuadas. En otras palabras, pensar 55 minutos en qué tipo de preguntas voy a hacer para recibir la respuesta y para pensar cuántas personas podríamos haber ganado para Cristo si tan solo hubiésemos preguntado las preguntas correctas. ¿Sabes por qué?
Hice un estudio de los evangelios en la palabra de Dios y Jesús hizo más de 340 preguntas. Jesús hizo más de 340 preguntas. Si estudia usted de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, usted va a encontrar que Jesús hizo más de 340 preguntas. En Lucas capítulo 2, Jesús pregunta a sus padres, ¿por qué me buscáis? En Mateo capítulo 6, Jesús pregunta a los fariseos, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En Marcos capítulo 8, Jesús pregunta a los discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? En Marcos capítulo 10, Jesús pregunta al ciego, ¿y qué quieres que haga yo por ti? Jesús era un preguntón. Y de esta manera, al ser un preguntón, él se ganaba amigos. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando yo hago mejores preguntas? En primer lugar, yo aprendo a escuchar mejor. Si yo hago mejores preguntas, yo aprendo a escuchar. Cuando haces mejores preguntas, demuestras que no lo sabes todo. Cuando haces mejores preguntas, demuestras que estás dispuesto al cambio. Y cuando haces mejores preguntas, profundizas las relaciones con otras personas. Aprendamos a hacer mejores preguntas si queremos conectarnos con esta generación. Simple y sencillamente hacemos crítica, no nos vamos a ganar a nadie. Simple y sencillamente somos predicadores que a bibliazos quiere ganar a la gente, no vamos a ganar a nadie. Pero haciendo mejores preguntas, interesándonos en lo que la gente piensa, en cómo la generación vive, qué hacen, a qué se dedican, eso nos abre las puertas para que nosotros podamos compartir de la palabra del Evangelio con ellos. Yo quiero cerrar en esta noche con Hechos capítulo 13, versículo 36. Uno de mis versículos favoritos que dice, porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación. David sirvió a su propia generación y lo hizo según la voluntad de Dios. Y con esto él descansó en los brazos del Señor. Y yo quiero desafiarte en esta noche a ser un estudiante y no un crítico. Sé un estudiante, no pares de estudiar. Sigue estudiando. Si ya estudiaste, estudia algo nuevo. No sé, tal vez tienes que estudiar un nuevo libro de la Biblia, un nuevo pasaje. Puedes estudiar un idioma nuevo, estudiar lo que está haciendo la gente, estudiar Facebook, Instagram. ¿No te interesa eso? ¿Nunca te interesó el tema tecnológico? Estúdialo. Porque quién sabe que al haber estudiado eso te abre puertas nuevas para conversar con alguien que no conoce a Jesucristo. Mantén tus ojos abiertos. Dios sigue obrando hasta hoy en día. Él sigue haciendo cosas y milagros alrededor nuestro. Y Dios siempre busca a alguien para usar. Reemplaza la palabra como, sé menos crítico. Usa la palabra wow. Usa la palabra wow porque eso te va a abrir puertas. Y haz mejores preguntas. Yo quisiera desafiarte a ser un influenciador en nuestra generación. Y vamos a orar. Padre, venimos delante de ti esta noche. Señor, te damos gracias por nuestra generación. Señor, te damos gracias porque tú nos has puesto en este mundo ahora, en este momento de la historia de la humanidad. Y Señor, te damos gracias porque tú sigues obrando. Tú sigues obrando todavía en este día, Señor. Y estás queriendo ganarte a todo el mundo para ti. A los de 60, 70, a los de 10, a los de 14, Señor, te interesa que todos lleguemos, dice tu palabra, al conocimiento y al arrepentimiento contigo, Señor. Y por ello en esta noche, Señor, oramos que tú nos abras la mente. Dile ahí al Señor, abre mi mente. Sí, dile ahí en tu oración, ahí en tu oración, dile, Señor, abre mi mente. Y dile al Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi corazón. Y dile al Señor, enséñame algo nuevo. Si tal vez has llegado a esta edad y a este punto en tu vida y tú dices, ya es suficiente, dile al Señor que renueve esa pasión por seguir aprendiendo de Él, que te renueve la pasión también por conocer a otros.
a interesarse por otros. Señor, crea a nosotros, devuélvenos, como dice tu palabra en Salmo 51, el gozo de la salvación. Devuélvenos, Señor, la pasión, así como David oró, Señor, que tú puedas refrescarnos y renovarnos, Señor, porque queremos serte útil, queremos ser instrumento en tus manos, mi Dios, para llevar adelante la gran comisión y amarte, Señor, con el gran mandamiento a ti y a nuestro prójimo, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das en nuestro país, Señor, de publicar abiertamente el Evangelio. Señor, no sabemos hasta cuándo será, pero queremos tomar en serio este tiempo que tú nos has dado para predicar, Señor, de tu palabra y que muchos y todos lleguen al conocimiento, Señor, y que Uruguay sea transformado 100% por el poder de ti, Jesucristo. Oramos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús y también por todo lo hablado en este día, Señor. Padre, sazona con tu Espíritu Santo los planes, la agenda que se ha hablado aquí en este día, Señor. Y usa a cada uno de mis hermanos y mis hermanos como un faro de luz en su comunidad, para hacer sal y luz, Señor. Y de esa manera proclamar la esperanza y el amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.